No es fácil cargar con el recuerdo de algo prohibido, algo que la Iglesia califica de imperdonable, pero tampoco me ha sido posible olvidar lo que vi aquella mañana junto al río. Han pasado 50 años desde la decisión que cambió para siempre el rumbo de mi vida, y sin embargo, la escena se repite todas las noches en mi memoria con la misma nitidez y urgencia que en aquel instante. Fui criada para obedecer, para aceptar las reglas como pilares fundamentales del bien, para apartar mis propios deseos y sentirme parte de una corriente superior de servicio y resignación. Sin embargo, aquel día, frente a esos ojos brillantes y atormentados, comprendí que la verdadera prueba de la fe no está escrita en los libros ni susurrada ante los altares. La verdadera fe es esa voz profunda que a veces nos reclama, incluso si desafía todo lo que alguna vez creímos sagrado. Me llamaba hermana Lucinda, y había consagrado mi vida al convento y a Dios. Lo que sucedió después del encuentro junto al río no lo esperaba, ni lo busqué, simplemente sucedió, porque ignorar el sufrimiento humano es cerrar los ojos a la imagen misma del Creador. Sé que mi relato puede escandalizar a quienes viven aferrados a las certezas, pero aquella decisión, por dolorosa que haya sido, no nació del pecado, sino de un amor conmovedor y absoluto. El mundo dentro de los muros del convento era rígido y silencioso, construido para mantener todo en control, callar las pasiones, domar los impulsos. Pero el universo fuera, en la ribera del agua fría, se mostraba caótico, dolorosamente humano y lleno de preguntas sin respuesta. A veces, me pregunto si el verdadero pecado habría sido dar la espalda a quien me pedía ayuda sin palabras, ignorar la súplica que gritaban esos ojos grandes y endurecidos por el miedo. ¿Quién soy yo para juzgar la vida o la muerte de otro ser? ¿Quién soy para decidir que la obediencia está por encima de la misericordia? 50 años después, no me arrepiento. Si me encuentro con el juicio de Dios, pondré delante de él el rostro de aquella joven apache y le diré, la elegí a ella porque no soportaba el silencio del dolor ajeno. Sé que muchos no entenderán este relato, pero quizá al compartirlo encuentren en sí mismos esa pregunta inevitable, ¿seguirían las reglas aun si eso significara dejar morir a una inocente? Yo tomé mi decisión, y si eso fue pecado, lo asumo ante Dios y ante quienes juzguen mi historia. Aquel día, el aire de abril era tan fresco que cada bocanada parecía lavar el polvo de los pensamientos más antiguos. Aún hoy cierro los ojos y puedo sentir el leve cosquilleo de la brisa en mis mejillas, el perfume dulce y terroso de la hierba nueva mezclado con la humedad penetrante del río San Marcos. Habían pasado semanas de lluvias intermitentes y los campos que rodeaban el convento exhibían el verde más vibrante de toda la región, salpicados de margaritas y cardos, entre los que a menudo buscaba remedios para la tos o ungüentos para los dolores de articulaciones de las hermanas. Vivíamos apartadas, a media jornada de la aldea más cercana, ocultas tras muros encalados que, en la distancia, parecían desafiar el avance del bosque y el rumor inquietante de los vientos del norte. No solíamos hablar de lo que ocurría fuera, la guerra y la miseria eran apenas rumores distantes, y la rutina de las oraciones y el trabajo llenaba nuestros días de una calma artificial, tan perfectamente tejida que cualquier sobresalto parecía una blasfemia en sí misma. Aquella mañana, sin embargo, sentí una inquietud que no supe explicar. La Madre Superiora me había encargado recoger más hierbas para la botica, y yo acepté la tarea con una docilidad que era, en realidad, mi único refugio contra la angustia muda que me acompañaba desde hacía meses. Caminé por el sendero de tierra apisonada, apartando ramas de sauce y sorteando charcos, sintiendo el frescor filtrarse a través de mi calzado ajado. Llevaba conmigo una cesta de mimbre, un pequeño cuchillo para raíces y la esperanza, que entonces aún me era ajena, de tardar lo máximo posible en regresar. Cuando llegué a la orilla del río, el paisaje se desplegó ante mis ojos como un secreto solo accesible para quien sabe contemplar en silencio. Las aguas reptaban lentas y frías entre los pedruscos, reflejando un cielo que prometía tormenta por la tarde. Los pájaros trinaban a lo lejos y el rumor del agua era un arrullo que, durante años, asocié al aislamiento seguro de mi vocación. De pronto, entre el crujir de una rama seca y el susurro del viento, oí un sonido que no encajaba con la melodía ordenada de la naturaleza. Un gemido breve, ahogado, tal vez leve para quien no está atento al dolor.
Parecía emanar del mismo borde del río, oculto entre los juncos espigados y la sombra de un viejo fresno inclinado sobre el agua. Al acercarme, sentí como el pulso se me aceleraba y el aire, un instante antes fresco y revitalizante, se volvió denso y extraño. El miedo, al principio, fue tímido, un murmullo de advertencia aprendido en el convento, la certeza de que la soledad no siempre es segura y de que los confines de la propiedad eclesiástica a menudo ocultaban peligros que preferíamos ignorar. Pero la compasión fue más fuerte. No pensé en mi seguridad ni en las normas ancestrales, caminé hacia ese susurro de dolor, dejándome guiar como si una fuerza más antigua que cualquier dogma me impulsara. La encontré allí donde la luz apenas llegaba, mezclada con el barro y la niebla baja del amanecer. Era una figura menuda, medio sumergida en el agua lodosa, con la falda de cuero y los cabellos largos pegados a la piel cubierta de moretones y pequeños cortes recientes. Los ojos, esa primera mirada, me atravesaron como una lanza. Negros, grandes, encendidos de un miedo antiguo, pero también de una dignidad imperturbable. A pesar del frío evidente, del temblor incontrolable de sus manos y labios, sostuvo mi atención con una intensidad que jamás he visto en ningún otro ser humano. No gritó ni suplicó. Simplemente esperó, como si supiera que el destino ya la había puesto en manos de quien decidiría su vida o su muerte. Sus tobillos, atados con grilletes pesados y herrumbrosos, estaban sumidos en el agua hasta casi cubrir los pies. La piel tenía un tinte azulado y presentaba heridas donde el metal había rozado y rajado la carne. El vestido de cuero rojizo, claramente indígena, estaba rasgado en varios puntos y manchado de sangre seca y barro. Reconocí enseguida la belleza estoica de su rostro, pómulos altos, cejas espesas, una cicatriz que cruzaba la mejilla derecha, labios hinchados, prueba muda de los golpes que había recibido. Se mantenía erguida a pesar de las cadenas, con la espalda apoyada en el tronco caído de un árbol. Su respiración era corta, parecía dolerle cada inspiración, pero no desviaba la mirada, ni derramaba lágrima alguna. Recuerdo que, por un instante, no supe si aquello era real o una aparición destinada a probar mi fe. En la formación religiosa se nos hablaba de tentaciones y pruebas, de la necesidad de mirar solo a Dios, pero ese rostro ensangrentado, esa niña casi aún, era la realidad más pura y desgarradora que jamás había presenciado. Dejé caer la cesta sin darme cuenta, sentí en los dedos el temblor de la urgencia y la duda. Mis piernas flaqueaban, pero el corazón palpitaba tan fuerte que pensé que podría oírlo ella misma. Sentí un deseo extraño de abrazarla, cubrir sus pies fríos con las manos, prometerle salvación aunque no supiera de qué modo podría cumplirlo. Pensé, fugazmente, en todas las normas y advertencias que llenaban mi vida dentro del convento. Teníamos prohibido acercarnos a los forasteros, y menos aún implicarnos en cuestiones políticas o raciales. Toda mujer apache era considerada un riesgo, peligrosa incluso sin armas, símbolo de un mundo que la fe católica había venido a dominar y salvar, según la doctrina que nos repetían. Aún así, lo que había frente a mí no era la encarnación abstracta de una cultura rival, ni una amenaza, era una criatura humana, ultrajada y al borde de la muerte. Huí entonces de la razón fría que me dictaba prudencia, solo hubiera sido posible apartar la mirada si hubiera encallecido ya el corazón. Me arrodillé junto al río, sintiendo el frío de la humedad atravesar mi falda, y la toqué apenas en el hombro, casi con temor de que se desvaneciera por el dolor. Ella no se apartó, aunque en esos segundos noté un leve sobresalto, como si no hubiera esperado un gesto de piedad, o tal vez cualquier gesto. Sentí la humedad y la sangre pegajosa en mi palma cuando aparté algunos cabellos de su frente. No temas, le susurré, sin pensar si mi voz le era comprensible, pues supuse que no hablaba mi lengua. Los ojos de la joven siguieron fijos en los míos, por primera vez observé una súplica muda, el titubeo de la esperanza mezclado con la desconfianza. Entendí, entonces, que muchos le habrían prometido ayuda antes de traicionarla. Pero también supe que, en una mirada de segundos, podían hacer un destino nuevo. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos, mientras el sol asomaba y daba al agua un brillo dorado, como si quisiera bendecir o testificar lo que ocurría allí.
No había tiempo para deliberar, el estado de la joven era crítico, y el agua helada rápidamente se convertía en una amenaza tan real como las cadenas. Miré a mi alrededor, temiendo ser vista, midiendo el riesgo de cada movimiento, pero la orilla estaba desierta. El silencio del bosque era absoluto y protector, solo interrumpido por el tañido lejano de las campanas del convento, que marcaban la hora de la oración. Aquello me hizo sentir, por un instante, arrancada del mundo al que pertenecía, como si el propio Dios me pusiera a prueba lejos de miradas y juicios. En ese espacio aislado, mi propia existencia quedó reducida al diálogo silencioso entre dos mujeres, ambas marginadas por motivos distintos, yo, por elección religiosa, ella, por la violencia que la arrastró a aquel calabozo natural bajo el cielo abierto. No tuve más remedio que actuar, guiada no por las reglas de la iglesia, sino por un impulso tan hondo como la raíz de los sauces que rozaban el agua. Incluso hoy, al recordar ese momento, me recorre un estremecimiento, el eco de la voz que decidió por mí con la firmeza de quien sabe que solo existen unos segundos cruciales para evitar que la vida se apague. Con las manos frías y el corazón encogido, me levanté, intentando transmitir con la mirada una promesa que ni yo misma podía articular del todo. Reuní fuerzas y corrí de regreso al convento, dejando tras de mí a aquella joven apache encadenada, confiada, por vez primera, a la misericordia incierta de una desconocida. Prometí que volvería. Mientras atravesaba el bosque corriendo, pensaba en la injusticia de los hombres y en la soledad desgarradora de toda criatura abandonada. Allí, a orillas del río, empezó la historia que me condenaría y, a la vez, me salvaría para siempre. Nada se compara a esa carrera sordamente desesperada desde la orilla del río hasta la cocina del convento. Cada rama que me rozaba, cada piedra bajo mis pies se me antojaba una condena nueva, una señal de que el mundo reverberaba con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Había una voz en mi cabeza, la misma de toda una vida, que susurraba plegarias y advertencias: no robes, no mientas, todo debe ser confesado. Pero otra voz, tan visceral y clara como el canto de las aves al amanecer, me exigía: actúa ya o la perderás para siempre. Tal vez, en esos minutos caóticos, nací otra vez, desprendiéndome poco a poco del hábito invisible de la obediencia para vestir, por fin, algo parecido a la compasión sin fronteras. Llegué a la cocina jadeando, cubriéndome el rostro con la manga para disimular el temblor. Busqué las tenazas antiguas en el cajón bajo la mesa de trabajo, el más escondido y el menos frecuentado. Las hermanas, absortas en la preparación de pan y en sus minuciosas labores, apenas me dedicaron una mirada. «Se ha olvidado algo», murmuró una de ellas sin curiosidad, y eso me salvó. Agarré también un trozo de pan y uno de los mantos de lino que usábamos para cubrir los cestos, con la excusa poco convincente de necesitar más protección contra el rocío matutino. Me detuve un instante frente a la imagen de Santa Clara, colgada sobre la alacena, y la miré buscando un atisbo de permiso o de reproche. Solo encontré su serenidad inmutable, lo cual, de alguna forma, me confirmó el siguiente paso. Regresé al río esquivando los atajos, sobria por la urgencia, doblemente atenta al menor crujido de ramas o voz lejana. El miedo comenzaba a mezclarse con la determinación, y sentí el pulso en las sienes como un recordatorio de que el tiempo era un enemigo implacable. Conforme me acercaba de nuevo al fresno, la imagen de la joven seguía allí, casi fantasmagórica entre el barro y el agua fría, pero sus ojos cautivos aún seguían fijos en el punto exacto donde me había visto desaparecer. No supe entonces si lo que sentí fue gratitud o un tipo de devastación, porque aquella criatura seguía confiando en la palabra de una desconocida, alguien que, con solo marcharse, hubiese podido condenarla sin levantar sospecha alguna. Me arrodillé a su lado y mostré lentamente las tenazas, esperando que no malinterpretara el objeto por una nueva amenaza. Le hablé lo más despacio posible, con la voz baja y temblorosa, asegurándole que iba a ayudarla. No entendía mis palabras, pero comprendió el gesto y cedió la pierna con un leve movimiento de cabeza, aunque vi cómo apretaba los dientes ante el dolor inevitable. La cadena tenía el óxido de los años y el hedor del agua estancada, cada intento por forzar los grilletes era una batalla contra la resistencia del hierro,
pero también un asalto a mis propias convicciones. Señor, perdóname si es pecado, susurré mientras forzaba aquel metal infame, sabiendo que las manos que lo colocaron, alguna vez, también pronunciarían tus alabanzas. El proceso fue largo y penoso. El primer grillete ofreció resistencia, rechinando como un animal herido, y cada minuto que pasaba sentía que mi secreto se aireaba con el sonido. Temía que alguna hermana decidiera pasear cerca del río, temía por la vida de la joven y también por la mía. Cada vez que una ramita caía sobre la superficie del agua, el corazón me saltaba al cuello. Pero fui perseverante. El sudor me corría por la frente y la espalda bajo el hábito, y mis manos, acostumbradas a la suavidad de las cuentas del rosario, se llenaron rápidamente de rasguños y hematomas. Entre susurros y miradas nerviosas, por fin, el grillete cedió. En silencio, con las lágrimas a punto de escapar, la desprendí también del otro tobillo, evitando pensar en cuánto tiempo llevaba encadenada a ese calabozo natural. Sin poder pronunciar palabra alguna, le cubrí los pies amoratados con el manto de lino, ayudándola a incorporarse, comprendí el peso de la fragilidad humana. Apenas podía caminar. La sostuve bajo los brazos, como si el solo contacto fuera una oración continua. No sentí miedo en sus gestos, solo una docilidad forzada por el cansancio y el sufrimiento, pero también algo que solo muchos años después nombraría, confianza, fe en que el breve respiro que le ofrecía no escondía otra traición. Apoyando su cabeza en mi hombro, volví sobre mis pasos. A cada metro, miraba a los lados, aguzando el oído ante el mínimo indicio de presencia ajena. El bosque seguía en silencio, y los ángeles, si existían, me protegieron. Llegar al convento fue un suplicio de precaución y audacia. Entré por la puerta lateral, casi arrastrando a la joven, sorteando el refectorio y la sala común, que a esas horas solían estar vacías. Me escabullí hacia los lavaderos traseros y desde allí, hasta la última celda del pasillo, una pequeña habitación cercana al desván donde a veces se almacenaban mantas y utensilios en desuso. Allí, la senté en la estrecha cama de paja y, por un momento, el mundo quedó reducido al susurro de nuestras respiraciones aceleradas. El corazón me latía en las sienes con una violencia desconcertante. Saqué agua del pequeño cántaro, lavé como pude las heridas abiertas de sus pies y sus brazos, recogí trozos de gasa vieja de mi propio ajuar y preparé compresas improvisadas. Sin entender palabra, la joven se dejó hacer, como un animal domesticado por el dolor. Le di trozos de pan y agua, vigilando la ansiedad con la que engullía, como si temiera que le fuera arrebatado en cualquier instante. Aparté el cabello de su cara, limpiando sarro y sangre con el mismo esmero con el que, años antes, lavé los pies de mi padre moribundo. Había algo de sagrado en aquellos gestos. No era una labor caritativa, sino una forma de declarar la dignidad de toda vida humana pese a la brutalidad de las circunstancias. Durante horas, permanecimos en silencio. El temor, el peso del secreto, la proximidad de los rezos vespertinos, me atenazaban el pecho. Escuchaba los pasos de las hermanas al otro lado del muro, el eco lejano de los cánticos, y sentía como la culpa ancestral, esa sombra que se oculta detrás de toda vocación religiosa, rivalizaba con la urgencia del deber humanitario. ¿Dónde quedaba la obediencia cuando una vida era puesta en mis manos? ¿Dónde la voluntad de Dios, en el cumplimiento ciego de normas o en la compasión que brota cuando nadie observa? Tapé a la joven apache con mi propio hábito, me quité el velo y cubrí su cabeza tratando de darle algo de calor y anonimato. Sabía que, si alguien llegaba a descubrirnos, el escándalo sería mayúsculo y el castigo, impredecible. Planeé en silencio lo que haría si eso sucedía, cómo podría inventar una excusa, a quién podría recurrir para que no la entregaran a la autoridad o al escarnio público. Pero era inútil pensarlo. La única certeza era que, a partir de ese instante, nuestros destinos estaban ligados. Esa noche, mientras la comunidad dormía, regresé de puntillas a la celda. La joven dormitaba, envuelta en mis ropas, con los pies apoyados en una palangana de agua tibia. Me arrodillé a su lado, susurrando oraciones en latín, pidiendo comprensión y fuerza.
La miré dormir, y juré en silencio que nadie más le haría daño bajo mi techo. Desde entonces, cada día fue una lucha constante, no solo contra el mundo exterior, sino contra ese juez interno formado a base de misas, dogmas y mandatos. Descubrí, en medio de aquel secreto abismal, que la peor batalla no se libra entre la obediencia y la desobediencia, sino entre el miedo y el valor de amar sin condiciones. Así comenzaron los días secretos de nuestra convivencia, que se convirtieron en semanas primero y después, contra toda probabilidad, en meses. Los primeros días los viví en un estado de vigilia perpetua, apenas lograba dormir, temerosa de los pasos que se acercaban al pasillo o de una mirada inquisitiva que pudiera descubrir la presencia indebida y silente en mi celda. Sin embargo, la joven, que más adelante sabría se llamaba Sunny, asimiló ese rincón desconocido como todo lo que tenía de refugio, y entre nosotras se fue tejiendo, con la lentitud minuciosa de las cosas verdaderas, un lazo hecho no solo de necesidad, sino de confianza impensada. Me dediqué a curar las heridas de sus tobillos, que enrojecían y supuraban bajo las vendas improvisadas. Cada noche recalentaba agua en un brasero clandestino, usaba paños hervidos y pócimas preparadas con hierbas recogidas a escondidas para evitar preguntas, y aplicaba sobre las lesiones un ungüento espesado con cera de abeja y resina de pino. Así, mis días se dividieron entre el ritmo público, cantar, rezar, trabajar en la huerta, pasar lista en el refectorio, y el mundo encubierto de mi celda, santuario diminuto donde aprendí a hablar menos con palabras y más con la mirada, la caricia ligera, el pan partido en dos. En ese silencio protegido, Sunny aprendió a confiar en el tacto de mis manos, a no estremecerse ante el sonido de las llaves o el crujir de la puerta al final del día. Muy pronto, cuando las magulladuras sanaron y el color volvió a sus mejillas, comenzó nuestra segunda forma de curación, aquella del lenguaje y del alma. Sunny y yo no compartíamos palabras al principio, hablábamos por medio de gestos y dibujos, pues solo después supe que no entendía ni una sílaba de castellano. Una noche, atraída por la luz débil y el susurro de mi voz en oración, me pidió, señalando con el dedo, que repitiera ciertas palabras. Le leía fragmentos de salmos y ella, en voz muy baja, repetía el sonido mientras marcaba en la pared, con un trocito de carbón, líneas y símbolos que yo interpretaba como animales o elementos de su vida anterior, un ciervo, la luna creciente, la silueta de la montaña. Los nombres primero eran apenas fonemas para mí, pero ella los repetía con un brillo especial, era su modo de reconstruir la memoria, de honrar lo que le fue arrebatado a golpe de hierro y dogma. Yo, por mi parte, le enseñaba los nombres de las cosas del convento. Buscaba migajas de papel viejo, les dibujaba una jarra, una ventana, un zapato, y le mostraba el nombre en voz alta. Ella reía, a veces, de la extrañeza de mis definiciones, y con ese simple acto el aire duro de la celda se llenaba de una alegría inesperada. La noche se transformó en nuestro único espacio libre. Mientras las demás dormían, yo me escabullía de puntillas, llevando leche caliente y trozos de manzana con almendras para compartir bajo la luz temblorosa de una vela escondida entre jarras. Sunny, que por el día permanecía en completo silencio, se animaba entonces a contarme historias en su lengua. Al principio, solo el ritmo de su voz llegaba a mí, pero en sus gestos y expresiones comprendí más de lo que cualquier palabra podría expresar. Me relató, con la voz al borde de un susurro y la mirada enfocada en el rincón oscuro, historias de su madre, el sonido de los coyotes en la noche amplia del desierto, la ceremonia del fuego donde aprendió a tallar herramientas y a distinguir plantas. Movimientos ligeros, dibujos trazados en aire y en baldosas, me hicieron partícipe de un mundo ajeno al mío, sagrado y doloroso a la vez, tejido de naturaleza y comunidad. Era inevitable que, con el tiempo, nuestro vínculo adquiriera algo de lo que más escaseaba en el convento, ternura sin juicio, ternura que no pide cuentas. Yo, que nunca había sido madre y que había renunciado a toda forma de apego personal por vocación, de pronto sentía brotar en mí una urgencia inquebrantable de proteger y nutrir a Sunny. La alimentaba con mi propia ración cuando la suya se agotaba, dormía a medias para velar sus sueños sacudidos por pesadillas, le improvisé camisas y faldas con telas viejas guardadas en baúles olvidados. Pronto pudo caminar sin dolor y, aunque nunca salió con plena libertad,
le enseñé a esconderse en el fondo del armario o trepar su diminuta figura sobre la viga si escuchábamos pasos extraños. Juntas, inventamos un código de toques suaves y señales, un golpecito para silencio, 2 para peligro, y un gesto rotundo, cruzando la mano sobre el pecho, que significaba todo está bien. A cambio, Sunny comenzó a regalarme fragmentos de su propio saber. Una tarde lluviosa, cuando me vio toser sin parar, machacó hojas de una planta guardada en su saco de cuero y preparó una infusión amarga que alivió mi garganta en cuestión de horas. Otro día me enseñó a escuchar los sonidos de los animales nocturnos a través de la ventana, diferenciar el canto del búho y el susurro de los ratones. Aprendí de ella a palpar el viento y anticipar el clima por la inclinación de las hojas, y juntos construimos pequeñas muñecas de trapo que servían para conjurar malos sueños, según su costumbre ancestral. Así, poco a poco, fui testigo del nacimiento de una vida en miniatura que desafiaba la condena del encierro, y fui, yo misma, guiada por el asombro y la humildad frente a todo lo que ignoraba. El mayor regalo de aquellos meses de encierro compartido fue, sin dudarlo, el nacimiento de un nombre. Hasta entonces, la joven había sido solo una presencia clandestina, pero una noche, mientras intentaba pronunciar su idioma copiando los sonidos de su lengua, le pregunté a señas su verdadero nombre. Ella se llevó la mano al pecho, respiró hondo y murmuró, Sunny. La pronunciación era suave, la S del principio se perdía casi en un suspiro. Tomó la palma de mi mano, y con el mismo carbón negro que usaba en sus dibujos, escribió esa palabra sobre mi piel. Sunny, explicó después con gestos amplios y la ayuda de un dibujo de raíces largas bajo un árbol frondoso, significaba la que permanece, la resistente. Esa palabra me quebró y a la vez me sostuvo. La que permanece. Pensé en todo lo que yo misma había dejado atrás, familia, hogar, juventud, hasta el propio nombre, reemplazado por el de Lucinda para ponerme en brazos de una fe exigente. Y sin embargo, en esa celda pequeña, habitada de 2 soledades, algo del sentido de permanecer brotaba de nuevo. Decidí, desde ese instante, llamar Sunny también a la parte de mí que no cedía ante el miedo ni la culpa, la parte que resistía a la obediencia ciega. A partir de esa noche, nuestra relación se llenó de pequeños ritos secretos, dejar una flor silvestre sobre la almohada, escribir nuestros nombres en papeles invisibles, rezar juntas al amanecer inventando palabras que no aparecen en ningún catecismo. Con los días, la vida en el convento siguió su curso inalterado puertas afuera. Solo yo conocía el temblor y la gracia que anidaban en aquella habitación del fondo. El pito del trabajo siguió llamando a las labores del huerto, el incienso siguió dibujando espirales en la capilla cada mañana. Pero para nosotras, las noches se colmaron de historias. Yo le narraba episodios de mi infancia, aventuras ocultas en un pueblo remoto, canciones que mi madre solía entonar. Sunny, a su vez, evocaba la danza del sol, las voces de las mujeres sabias de su tribu, la costumbre de guardar en silencio los nombres de los muertos para que no fueran profanados por lenguas forasteras. Así descubrí que el nombre Sunny, más que un adorno o recuerdo, era un conjuro vivo, seguir en pie, mantenerse íntegra, no olvidar nunca de dónde se viene ni quién se es. En los momentos de mayor miedo, cuando una puerta se cerraba con demasiada fuerza o estallaba de repente una disputa banal en el convento, bastaba que ambas cruzáramos la mirada y nos apretáramos las manos, repitiendo en silencio, como un amuleto, Sunny. Nos lo decíamos para recordar que la esperanza, aunque herida o escondida, sigue existiendo. Nos lo decíamos para sostenernos el alma y el coraje. Si alguien mira ahora el muro bajo el ventanuco de aquella vieja celda, aún puede, quizá, entrever las huellas de carbón, una palabra, un nombre, una promesa de permanecer incluso cuando todo parece perdido. Aquel tiempo oculto en las entrañas del convento, compartido solo entre Sunny y yo, fue una larga oración hecha de riesgos cotidianos y pequeños sacrificios que nunca supe si algún día serían perdonados. No pasó mucho antes de que mi vida anterior, marcada por la estricta disciplina de la regla, se convirtiera en una coreografía constante de disimulos y mentiras. Cada paso que daba tenía la doble sombra, una, la del pecado según la Iglesia, otra, la del alivio porque Sunny respiraba, comía y,
y con el tiempo, volvía a soñar. El miedo se transformó en compañera inseparable. Cuando salía cada mañana al patio, sentía que todos podían leer mi secreto en mi andar, y por las noches, mientras el convento dormía y yo me deslizaba hacia la celda del fondo, rezaba en silencio para que la providencia nos cubriera con su manto invisible. Nada de lo que hice encajaba ya en el marco estricto de lo permitido, y sin embargo, muy dentro de mí, germinó una certeza aún más firme: proteger a Sunny era la única oración verdadera que cabía en mi pecho. Las primeras semanas, la necesidad de ocultarla me llevó a cometer faltas que jamás habría imaginado al tomar los votos. Un día, y otro, aumentaba mi ración de pan, oculta entre la manga, y pasaba por la cocina argumentando tareas imaginarias para llevar fruta, leche o cualquier sobrante hacia la celda. Hacía desaparecer, sin que nadie lo notara, pequeñas dosis de linimentos y vendas de la enfermería. Aprendí a copiar la letra de la hermana boticaria, falsificando los registros para justificar el misterioso descenso de los inventarios. Me convertí en sombra entre las sombras, evitaba los grupos, era la primera en ofrecerme a limpiar las habitaciones menos concurridas, y rehacía los turnos de limpieza para garantizar que la celda de Sunny quedara fuera de las rutas habituales. Las noches eran las peores. Los pasillos crujían a cada ráfaga de viento y cualquier golpe en la madera, cualquier paso fugaz, podía anunciar el final de nuestro amparo. Me acostumbré a dormir sentada junto a la puerta, un rosario entre los dedos y un oído siempre alerta. Preparaba mentiras sencillas para justificar cualquier hallazgo inesperado. Si alguna vez descubrían una venda ensangrentada o restos de comida, diría que pasé la noche enferma y no quise contagiar a las otras. Si alguna hermana curiosa preguntaba por mi estado pálido y silencioso, contestaba que andaba en oración y retiro voluntario. Mentir era un dolor nuevo, una espina que punzaba con cada palabra, pero la alternativa, abandonar a Sunny al horror de fuera, era sencillamente impensable. La mayor traición, a los ojos de la regla, fue ocultar una vida donde solo debía reinar la luz y la transparencia. No solo infringí la ley del convento y la moral común, también, durante esos 2 años, rocé la blasfemia para quienes consideran que el orden es reflejo de la voluntad divina. Recordaba las palabras de la Madre Superiora en los primeros días de mi noviciado: aquí la verdad es absoluta, y cada mentira mancha la túnica y el alma. Cuánto me pesó esa frase cada vez que mentía para proteger nuestros horarios, cada vez que sugería a las hermanas que se concentraran en sus deberes y dejaran el ala vieja del convento para otro día. Para mantener a salvo a Sunny, aprendí a manipular pequeños destinos cotidianos, cambiaba los jarros de sitio, reorganizaba las labores de la huerta, cubría con olor a incienso la presencia de bálsamos indígenas, y casi sin darme cuenta, tejía alrededor de nosotras un velo de protección hecho de 1000 engaños casi invisibles. A la vez, peleaba en silencio con la culpa. Por las noches, frente al crucifijo diminuto sobre mi mesilla, me preguntaba si el amor podía justificar la traición a la institución más querida de mi vida. ¿Eran mis pecados verdaderos delitos ante los ojos de Dios, o eran simples trampas morales construidas por hombres para mantener el orden? La rectitud, según la doctrina, era ante todo obediencia. Pero en el fondo de mi alma sentía que la obediencia ciega no podía equipararse a la compasión activa, que la caridad no podía limitarse a la limosna medida ni a la oración repetida. Yo, que había crecido temiendo la condena del infierno, empecé a preguntarme si el mayor infierno no era, precisamente, acostumbrarse a la injusticia y callar cuando alguien era torturado por el simple hecho de existir. Tantas veces se nos enseñó que la perfección consistía en no manchar el nombre de la congregación. Pero la vida de Sunny era una mancha incandescente sobre mi conciencia, una luz dolorosa, sí, pero también una llamada a mirar más allá de los libros y los mandatos. Mientras la Iglesia consideraba que cada mentira, cada pequeña apropiación de pan o ungüento, era pecado mortal, yo descubrí que solo sobreviven quienes están dispuestos a ensuciarse las manos por amor. No busqué el martirio ni la desobediencia heroica, simplemente, cada día, elegí volver a esa celda, a los ojos sorprendidos de Sunny, al susurro compartido entre 2 perseguidas, y supe que allí cabía mi verdadera oración. Con el tiempo, perfeccioné el arte de la clandestinidad dentro de la rutina. Cambié el hábito por otro más raído que nadie reclamaba,
con bolsillos internos donde podía esconder pequeñas porciones de comida. Convertí los paseos al jardín en excursiones para recoger hierbas que Sunny me enseñó a distinguir, y juntas preparamos remedios que luego compartía con las hermanas enfermas, intrigadas por la eficacia nueva de nuestras infusiones. A veces, sentía el vértigo de vivir en el borde, la sospecha en los ojos de una hermana, un comentario casual sobre el descenso en los víveres, la mirada severa de la superiora durante la confesión mensual. Inventaba pecados menores, demoraba la penitencia, y aunque el corazón latía en vilo, elegía una y otra vez la lealtad a mi promesa no escrita. Aunque parezca increíble, hubo instantes de alegría profunda en medio de ese entorno de vigilancia y temor. La risa de Sunny, tan breve pero luminosa, llenaba la celda e incluso lograba apaciguar la tempestad interna de la culpa. Aprendí que la rectitud no se mide en la pulcritud externa sino en la capacidad de amar sin calendario ni permiso, ni siquiera el de Dios interpretado por la boca de otros. Y aunque nunca superé del todo el temblor de las manos al servir el pan o de los labios al recitar las oraciones con una mentira en el alma, encontré un remanso secreto en saber que, al menos durante 2 años, salvé una vida de la condena injusta que otros habían decretado en nombre del orden y la raza. A veces, mientras caminaba bajo el claustro y el eco de los rezos llenaba de sombra el patio, sentía la distancia abismal entre la fe institucional que enseñábamos y el verdadero sentido de la entrega. Las reglas tienen su razón, lo sé. Pero la compasión es anterior, más honda, nace del temblor ante el sufrimiento ajeno, de la mirada que reconoce lo que une al pecador y al santo. En las noches más duras, hablaba con Dios como si fuese un amigo y le preguntaba, ¿qué pesa más ante tus ojos, una mentira dicha por piedad, o la crueldad envuelta en el lenguaje de la justicia? Nunca recibí respuesta, pero la sonrisa de Sunny, la vida recobrada a su lado, se volvió suficiente argumento para resistir el juicio de los hombres y la sombra que a veces nublaba mi propia convicción. No pretendo, al contarlo, lavar mi culpa a los ojos del mundo ni reclamar santidad por haberme desviado del camino. Mi confesión es más sencilla y más despojada. Durante 2 años, cada mentira, cada robo silencioso, fue un acto de supervivencia y ternura, y aunque la doctrina me condene, escogí cada día el lado de la vida. No hay mandamiento que pese más, para mí, que esa certeza. Y si algún día la voz que todo lo juzga me pide cuentas, pondré delante de él la imagen de Sunny curándose en la penumbra de mi celda y le susurraré, lo haría de nuevo, por amor y por dignidad. El secreto que durante 2 años custodió nuestra vida escondida no podía ser eterno. Y aunque alguna parte de mí quería creer en milagros, en la protección intangible de la compasión, la realidad es que los muros del convento respiraban, y la disciplina se alimenta del control y la vigilancia. El peligro no vino de quienes pensaba, ni de la severa madre superiora, ni de las hermanas ancianas de ánimo adormecido por los años, sino de una novicia nueva, inquieta y pálida, cuyos ojos ávidos de reconocimiento eran a la vez inocentes y peligrosos. Era primavera otra vez, y el aroma de las magnolias inundaba los claustros, perseverante como si quisiera invocar la memoria de aquel primer encuentro junto al río. Yo había bajado la guardia, confiada en la rutina tejida de cientos de maniobras calculadas. Fueron apenas unos segundos, un descuido minúsculo, un cubo de agua olvidado en el pasillo, la puerta entreabierta en la madrugada, el rumor de mi voz susurrante a Sunny asegurándole que esa fiebre pasaría. Lo que para mí era un desvelo maternal, para oídos ajenos pudo sonar como conjuro o desobediencia. Esa madrugada, sentí que el aire vibraba de un modo diferente. No fue la llamada de la campana ni el traqueteo de pasos rezagados, fue el silencio cortante, un respirar contenido detrás de la puerta. Cuando levanté la vista, ella estaba allí, la joven hermana Clara, la más devota y disciplinada, apenas una sombra en la penumbra azulada. El farolillo iluminó su rostro blanco y atónito, los labios temblorosos, la mirada oscilando entre el escándalo y la indignación. Por un instante, ninguna dijo palabra, solo los latidos de mi propio corazón, tan fuertes como el latido de los tamboriles lejanos que Sunny me había descrito, llenaron el silencio. Clara entró de un salto, mirada fija en el rincón donde Sunny, acobijada y débil aún de la fiebre, intentó cubrirse el rostro con la manta.
La novicia se llevó una mano a la cruz que colgaba de su cuello, retrocedió y comenzó a balbucear plegarias entrecortadas, como si la sola visión de la joven apache fuera suficiente para invocar al demonio. Grité en un susurro ahogado el nombre de Clara, pidiéndole que se callase, que escuchara primero, quizá apelando a una piedad que no era propia de su poca experiencia o de su abierto temor al castigo. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas y de horror. Salió corriendo, descalza y lamentándose como si una plaga hubiese invadido la casa de Dios, clavando un grito que despertó al convento entero. En segundos, lo que había sido nuestro santuario se volvió un avispero. Las puertas se abrieron de golpe, varias hermanas acudieron con candiles y gestos convulsos, atónitas ante la escena. Sunny, algo erguida y desafiante, cubierta apenas por las sábanas y mis prendas, su mirada fiera y el gesto de quien se prepara para batallar o morir. Yo, de pie frente a ella, con los brazos abiertos como custodia inútil ante la tempestad que se desataba. La confusión se tornó rápidamente en histeria. Un murmullo de escándalo corrió de celda en celda, palabras como paganismo, profanación, herejías se mezclaron con súplicas y rezos apremiantes. Las manos de las hermanas, tan acostumbradas a la suavidad del rosario y el cántico, se convirtieron en puños y palmetazos. Un par de voces, las más antiguas, exigieron llamar a la guardia o al sacerdote del pueblo, otras hablaban de limpiar la casa de las tinieblas, otra, de exorcismos. Nadie escuchó mis intentos de explicación, mi súplica por misericordia. No era tiempo de palabras razonadas. A Sunny la arrancaron de la cama como a un animal, las más fuertes la sujetaron de los brazos, la empujaron contra el muro e intentaron pegarle en la boca para que no hablara. El dedo acusador de Clara señalaba una y otra vez: brujería, es brujería, la hermana Lucinda está poseída. La palabra se esparció como fuego en cañaveral seco. Me arrojé entre los cuerpos desesperados, abrazando a Sunny, dispuesta a recibir en mi carne el costo de tantas mentiras y pequeños pecados. Grité que no era brujería, que era solo misericordia, que ninguna maldición habitaba esa piel. Pero la histeria era más poderosa que el amor, y en los rostros de las mujeres que hasta ese entonces fueron mi familia pude ver el miedo y la repulsión de quien cree estar salvando la eternidad propia a costa de la carne de otro. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. En medio de la confusión, Sunny escupió al suelo, mezcla de sangre y saliva, y, mirando a la Madre Superiora, pronunció, en un español áspero pero claro, las palabras más temerarias: Lucinda es mi único Dios. Un latigazo de silencio sacudió el lugar. Las más vehementes retrocedieron, como si aquellas palabras fueran una maldición pronunciada sobre sus almas. Para ellas, esa frase era la confirmación máxima de la herejía, el sello del pacto prohibido entre dos mundos condenados a no entenderse nunca, el cristianismo y el espíritu libre de un pueblo perseguido. «Es una abominación», gritó alguna. Otras pedían agua bendita, rezaban el credo a gritos o apretaban con fuerza los crucifijos. Nadie, y eso aún me duele más que cualquier golpe, se atrevió a mirar a Sunny a los ojos. La ataron con retazos de hábito, una hermana, en pleno delirio, la abofeteó llamando la hija del demonio. A mí, me separaron de ella con violencia, dos manos temblorosas pero resueltas apretando mis hombros para impedir que interviniera. Mis pensamientos se disolvían entre rabia y miedo, la impotencia de quien contempla cómo el amor se convierte, de un instante a otro, en culpa feroz. El juicio fue rápido y sin apelación. La Madre Superiora, arropada en el manto de la ley, dictaminó que ambas habíamos cometido sacrilegio, que el castigo debía ser ejemplar, devolver la pureza a la casa del Señor. Habló de expulsión, de entregarnos a las autoridades civiles para que la justicia, esa que tantas veces fue ciega y sorda, dictara sentencia. Yo rogué, supliqué de rodillas, que dejaran a Sunny marchar, que la llevaran al bosque, que se contentaran con mi sacrificio. Pero el miedo a la brujería, a la deshonra del convento, pudo más que cualquier argumento. Nos hicieron prisioneras, a Sunny, en la bodega oscura que en otro tiempo había sido despensa de aceitunas y granos, a mí, en la celda de penitencia, con las muñecas atadas y el corazón desgarrado. Durante horas, o quizás días,
El tiempo se volvió denso, escuché cómo debatían nuestro destino, como el rumor del castigo y el escarmiento se filtraba entre plegarias y amenazas veladas. Decían que Sunny debía ser entregada a los militares, que quizá la llevarían de vuelta a su tribu, o peor, a alguna prisión indeseable. Sobre mí, el pronóstico era oscuro: excomunión, humillación pública, quizás encierro en un convento más rígido, o envío a un hospital de locos. No temía tanto por mí como por ella. La brutalidad humana siempre encuentra nuevas formas de infligir dolor a quienes son distintos o vulnerables. Sunny, sin embargo, no mostró miedo. Cuando me permitieron verla, un único momento, bajo la fría mirada de las guardianas, noté en su rostro magullado la vieja dignidad que ni el hierro ni la violencia podían quebrar. Me apretó las manos, fuerte, y con los ojos, sin palabras, me suplicó que no la abandonara, que no dejara que el odio de otros ahogara la promesa hecha aquella primera noche en la celda. Fue en su lealtad, en su valentía silenciosa, donde hallé la fuerza para resistir también yo. Nadie me enseñó jamás lo que significa permanecer fiel a pesar de la humillación. Fue Sunny, con la serenidad de su nombre, quien me salvó del derrumbe total, ella que, incluso a las puertas de la destrucción, reclamó su derecho a amar y ser amada, aún por encima del juicio de los hombres y de Dios. Así llegó, sin remedio, la noche más oscura, cuando la amenaza se hizo certeza y supe que, si no actuaba, ambas seríamos sacrificadas para aplacar el miedo de una comunidad que ya nos había condenado. La traición que se desplegó en una simple madrugada rompió el frágil refugio construido en años de lealtad y pequeños pecados. Y con el peligro sobre la nuca, la necesidad de huir se volvió tan urgente como el primer rescate junto al río. La salvación volvería a depender, una vez más, de nuestra capacidad de enfrentarnos no solo al mundo exterior, sino al profundo abismo del dolor y el abandono. La noche de la huida llegó vestida de un silencio antinatural, roto solo por el dolor sordo que martillaba en la sien y el zumbido lejano de las oraciones que, tras los muros, seguían buscando la salvación de otras. Había pasado el día entero repasando, entre los dedos crispados, todas las posibilidades, todos los caminos y atajos por el convento, evaluando los riesgos y recordando pequeños detalles de la arquitectura del lugar: piedras flojas en la tapia del huerto, la trampilla desvencijada del desván, el flanco menos vigilado del establo donde a veces dormía la mula vieja de la comunidad, bautizada con ironía como Esperanza. Cuando la campana sonó para el último rezo y las voces fueron apagándose, supe que no habría mayor oportunidad. Aquello no era valentía, sino la pura urgencia de quien no tiene ya refugio en la espera. Tuve un solo instante para ver a Sunny antes de actuar. Logré, sobornando a la hermana portera con palabras de arrepentimiento fingido, que me dejaran rezar en la capilla. Pero apenas logré salir, aguardé en la penumbra y deslicé la llave de la bodega, que había sustraído de los hábitos de la hermana boticaria mientras ésta dormía, tras un remedio de valeriana preparado a conciencia para ella, por debajo de la puerta. No hubo palabras entre nosotras, bastó el sonido del cerrojo cediendo y nuestro viejo código de 2 golpecitos rápidos para saber que ambas estábamos listas. Sunny, aunque maltrecha y aún con rastros de sangre seca en la frente, me sonrió en la oscuridad. Me cubrí con un manto viejo, oculté su rostro bajo un capucho raído, y avanzamos por los corredores desiertos hacia el patio trasero. El establo estaba sumido en ese silencio espeso de los animales que presienten el miedo o la tormenta. Esperanza levantó la cabeza y resopló al reconocerme, y comprendí, con una gratitud absurda, que incluso las mulas pueden tener memoria de los gestos de bondad. Sin mucho pensar, la desaté a tientas, y amarré a su lomo una manta y nuestra pequeña bolsa de pan duro, manzanas secas y una botella con agua recogida de la fuente del convento. Sunny subió con dificultad, el dolor y el cansancio hacían mella, pero su determinación era férrea, y pronto la noté aferrada a mi cintura, los dedos fríos pero resueltos. Conocía varios atajos por los huertos laterales y pasillos de árboles que, en raras ocasiones, usábamos para sacar la cosecha sin que la vista de los hombres del pueblo distraídos recayera en nosotras. Por ahí nos escurrimos, apagando linternas y sorteando raíces y piedras a cada paso de la mula. El miedo era un animal vivo, pesado sobre mis hombros, cada crujido, cada sonido en la noche podía anunciar el descubrimiento y el fin.
Entretanto, el antiguo hábito de la obediencia se caía de mis hombros de forma invisible, y en su lugar crecía un coraje primitivo. Por primera vez, la salvación no se buscaba en el sacrificio, sino en el escape. Avanzamos durante horas, envueltas por un negror cerrado solo rasgado de vez en cuando por el parpadeo de las estrellas. El bosque era un laberinto de sombras, ramas agudas arañaban nuestras mejillas, las piedras resbaladizas ponían a prueba la paciencia de Esperanza, y los animales nocturnos nos acechaban con sus chillidos misteriosos. El frío era intenso y calaba los huesos, especialmente a Sunny, que temblaba, aunque guardaba silencio. Cada vez que sentía que se aflojaba su brazo alrededor de mi cintura, le hablaba en voz baja, recordándole los cuentos de su pueblo que me había susurrado en la celda. Así, palabra a palabra, inventamos nuestra propia letanía para que el miedo no se hiciera amo de la noche. El cansancio nos vencía. Ni Sunny ni yo habíamos probado verdadero descanso en días y para colmo, Esperanza era una mula vieja, más noble que veloz, que se detenía a menudo olfateando el aire y resoplando frente a obstáculos imaginarios. Había que guiarla, empujarla, rogarle en susurros. El bosque parecía infinito y el alba tardó en asomar. Cuando las primeras hebras de luz comenzaron a enhebrarse entre las ramas, supimos que ya estábamos lejos del convento, y los rezos del amanecer no hallarían eco en nosotras esa vez. Los últimos kilómetros fueron una agonía lenta. Sunny se deslizaba ya casi inconsciente contra mi espalda, la fiebre regresando a su cuerpo, y mis propias manos sangraban por el roce continuo con la corteza de los árboles y las rocas. Durante un trecho, avanzamos a pie porque la mula no cabía entre los matorrales espesos. Yo arrastraba a Sunny sujetándola por el torso, mientras las piernas se me llenaban de lodo y maleza seca. El sol, cuando rompió por fin entre las copas de los pinos, se sintió menos como una bendición y más como el recordatorio de todo lo perdido. Atrás quedaban mi celda, mi nombre de hermana Lucinda, la tibieza de una comunidad, incluso si ahora era prisión mortal. Hacia el mediodía, la tierra cambió, el bosque se abrió y dio paso a un claro donde el aire era menos denso y olía a humo de leña. A lo lejos vi las siluetas de varios techos de ramas y pieles curtidas, niños correteando y mujeres agachadas sobre cuencos, la comunidad apache de la que Sunny tanto me había hablado, convertida de golpe en el único futuro posible. El corazón me latía con una mezcla de terror y esperanza. Tenía miedo, al rechazo, a que no reconocieran a Sunny, a que me vieran solo como la enemiga con hábito, pero ya no había vuelta atrás. Nos acercamos despacio, la mula avanzando con pasos pesados y nuestra ropa descompuesta, llena de barro y ramas. Al principio, la gente se quedó quieta. Vi que varios hombres se mantenían firmes, preparados para apartarnos si era necesario. Pero las mujeres fueron las primeras en acercarse. Una anciana de rostro surcado de arrugas tocó la frente de Sunny con gesto solemne, y tras unos segundos de silencio, la comunidad se apartó en dos filas y nos permitieron el paso. Yo bajé la cabeza, incapaz de sostenerles la mirada, pero sentí una mano tibia en el hombro. Era la madre de Sunny, que entre lágrimas y palabras en apache, la sostuvo y la abrazó largamente. Ese momento fue la verdadera absolución, la certidumbre de que, aunque arrancada de todo lo conocido, aún era posible hacer nido en el corazón de otros. Tuve que desprenderme del hábito, tanto literal como simbólicamente. La ropa negra, emblema de mi vida anterior, no tenía sentido entre gente vestida de fibras y pieles suaves. Me vestí con una túnica sencilla, tejida por las mujeres de la aldea, y aprendí a cubrirme el cabello con un trozo de manta teñida de azules y ocres. Nadie me exigió explicaciones ni confesión, simplemente me aceptaron en la rutina de la tribu porque había protegido a una de las suyas cuando nadie más podía hacerlo. Trabajé en la molienda de maíz, recogí leña, ayudé a cuidar de los niños y con Sunny a mi lado, aprendí a curar con plantas y oraciones antiguas. Al principio, las noches fueron difíciles. Soñaba con las campanas del convento, con los rostros severos de mis hermanas y con la voz de la Madre Superiora dictando condenas. Pero poco a poco, bajo las estrellas limpias y en la compañía de Sunny y su familia, mi fe se reconfiguró. Supe que también se puede rezar sin palabras,
que los rituales simples, el agua vertida sobre una herida, la danza alrededor del fuego, la escucha atenta de los más viejos, pueden ser nuevas plegarias. El hábito quedó colgado, olvidado en la puerta de mi tienda. En su lugar, el respeto que me ofrecían día a día, la dignidad de permanecer donde otros me habrían dado la espalda, me enseñó a descubrir a Dios en los pequeños gestos de comunidad. Así empezó la etapa más inesperada de mi vida, una Lucinda sin nombre de santa, sin hábito que cubriese sus pecados, aceptada como una más, perdonada no por una iglesia, sino por quienes habían sufrido antes que yo la condena del miedo y del exilio. Nunca volví a mirar atrás, porque comprendí que ninguna ley ni teología supera el valor de un acto de rescate, ni la promesa de permanecer fiel al corazón a pesar del precio a pagar. Hoy escribo estas palabras sentada junto al fuego, rodeada de voces que ya no me resultan ajenas. A mi lado, Sunny se inclina sobre el telar, hábilmente uniendo hilos de azul y ocre en un tapiz que narra escenas de su infancia. Sus manos, que un día estuvieron moradas y heridas por las cadenas, ahora bordan la vida en fibras de algodón traídas de las colinas. Los niños corretean alrededor, llamándome con un nombre nuevo, abuela Lucinda. El sonido de esas sílabas, pronunciadas por labios pequeños y risueños, ha sustituido a la voz de la campana del convento, y en su música cotidiana encuentro consuelo y sentido. Han pasado muchos inviernos y veranos desde la noche en que crucé, temblando, la frontera entre lo que fui y lo que ahora soy. El tiempo ha cubierto mi cabello de hilos blancos y mis manos de manchas que no se borran con el agua. Y sin embargo, jamás me he sentido tan plena. Sunny creció a mi lado, floreciendo donde la tierra y la lluvia fueron generosas. Aprendió el arte de sanar no solo por la vía de los remedios tradicionales de su pueblo, sino recogiendo de mí el hábito de la escucha y la ternura. Es madre ahora, sus hijas la rodean con preguntas y risas, y a veces, cuando una enfermaba de la garganta o temía los malos sueños, me llama a su tienda y me pide que repita el antiguo rito de calmar el pecho con paños tibios y cuentos de mi infancia. No hay orgullo en mi pecho, sino gratitud infinita por haber presenciado la resistencia de Sunny convertirse en vida transmitida y multiplicada. La comunidad me acogió al principio como una extraña, pero a fuerza de los años, el trabajo y la paciencia, fui tejiendo mi propio lugar entre ellos. Aprendí a identificar las plantas que curan y los cantos que acompañan la siembra o el duelo. No he dejado nunca de aprender, bajo la tutela de las abuelas sabías. Comprendí que el saber y la fe pueden tener rostro de mujer y arrugas de experiencia, y que la religión que vale es la que alivia, une y sostiene. Pronto, los más pequeños comenzaron a pedirme consejo, los hombres me invitaban a las asambleas, las jóvenes acudían para que les enseñara a cerrar heridas o preparar bálsamos. Me convertí, casi sin buscarlo, en una especie de sanadora, no solo de cuerpos, sino también de corazones que, a menudo, traen su propio peso de silencios y pérdidas. Nunca regresé a la iglesia, ni volví a confesarme en esos bancos fríos que un día creí que eran mi patria definitiva. Al principio, la nostalgia me hacía mirar por encima del hombro, esperando que el pasado me reclamara. Pero la vida, con su rutina de trabajo, de cosechas y risas, terminó por enseñar que hay heridas que solo cicatrizan cuando aceptamos su lugar en la piel. Guardé en una pequeña caja de madera mi viejo crucifijo y el rosario que antes era mi compañía constante. En su lugar, recojo ahora semillas y hojas, la fe convertida en actos de cuidado y pequeñas celebraciones al amanecer. Escribo todo esto en un cuaderno de hojas desparejas, el único lujo que me concedí en años. A veces, mientras redacto, Sunny se sienta a mi lado y mira sobre mi hombro, corrigiendo un nombre o dibujando con el carbón el contorno de un animal o una montaña que falta. Escribir es mi manera de dar sentido al milagro cotidiano de pertenencia. Si alguna vez tuve dudas sobre la redención posible tras el escándalo y la culpa, basta ver a Sunny sentada bajo el sol, con sus hijas en el regazo, para saber que ninguna penitencia podría superar la bolsa llena de actos simples y verdaderos que hemos sembrado las dos, juntas. He dejado de preguntarme si alguna vez seré perdonada por la Iglesia. Cuando las noches son largas y el viento sopla sobre los llanos, consigo rezar palabras que solo tienen sentido para mí.
Mi Dios ya no habita en altares de piedra ni en doctrinas inviolables, sino en cada niño que sana, en cada mujer que se atreve a contar su dolor, en cada anciana que ríe conmigo de los tropiezos del pasado. La familia que la vida me permitió elegir, y no la sangre ni la obediencia forzada, es ahora mi mayor motivo de gratitud. Soy abuela Lucinda porque un día, hace ya tantos años, no supe cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno y elegí el camino incierto del amor. Sunny me llama a madre a veces, cuando cree que nadie escucha. Yo la llamo mi permanencia, en honor a esa promesa muda bajo el fresno y a todo lo que conseguimos reconstruir cuando parecía que solo quedaba el exilio y la intemperie. Si alguna vez sentí que el precio de mi desobediencia era demasiado alto, el paso del tiempo me ha confirmado que la verdadera condena habría sido callar, resignarme al dictado helado de unas reglas que no contemplan el misterio tremendo de la vida. Hoy, bajo la sombra de los sauces, escribo para que mi historia no se pierda como tantas otras mujeres calladas y desterradas. No busco redención en las páginas de un catecismo ni en la absolución de un confesor, sino en la constancia del afecto y la firmeza de no traicionar nunca el rostro humano de la compasión. La fe que ahora profeso está tejida de nombres propios, de esa familia elegida que me sostuvo cuando todo lo demás se desmoronó, y sobre esas raíces reposa mi paz. Si alguna vez estas palabras llegan a otros, que sirvan como testamento, nadie está más cerca de la gracia que quien se atreve a amar incluso a costa de su propia seguridad, y nadie elige su verdadera familia más que en el instante absoluto del coraje. Cierro este relato sentada al crepúsculo, mirando cómo la luz roja se deshace sobre la tierra callada, y comprendo que mucho de lo que aquí he narrado no podría haberlo dicho en voz alta hace medio siglo. Hubiera significado la expulsión, la vergüenza, quizá incluso el abandono absoluto, y sin embargo ahora, al atrapar el hilo de mi vida en estas páginas, siento una serenidad nueva, la paz de quien no se esconde más detrás de los silencios. La vida me ha enseñado que las decisiones verdaderas no se toman cuando todo es sencillo y predecible, sino cuando la noche es más oscura y la conciencia retumba como un tambor en el pecho. Mi fe, en esos instantes, no fue la de los himnos ni las normas, sino la de una mano tendida al dolor sin pedir credenciales, la de unas palabras de consuelo improvisadas junto a una niña encadenada bajo el fresno. Puede parecer poco o incluso fútil a quienes viven convencidos de que la moral es una lista rígida de deberes, pero ahora sé, sin atisbo de duda, que lo que nos salva o nos condena se encuentra en esos resquicios donde la ley no alcanza y solo queda la desnudez de la conciencia. He reflexionado durante años sobre el llamado pecado que marcó mi nombre en los registros polvorientos de la Iglesia. Sí, mentí, sí, oculté, robé para alimentar y protegí tras las sombras. No busco disfrazar lo ocurrido ni convertirlo en gesto heroico, fue mi insubordinación, mi quiebra de la obediencia, lo que hizo posible que Sunny viviera, lo que me dio, finalmente, un sentido de pertenencia que no hallé en ninguna fórmula eclesiástica. He llevado el peso de esa condena mucho tiempo, la culpa, el temor a ser examinada bajo la lente severa de quienes creen que el orden lo es todo. Pero también aprendí a reconocer la diferencia entre culpa y responsabilidad. Fui, y soy, culpable ante los ojos de una doctrina que priorizó la pureza institucional sobre la vida concreta de una joven. Pero, frente a mi propio Dios, aquel que escuchó mis ruegos recortados y vio cómo vendaba los tobillos heridos de Sunny, no puedo hallar vergüenza, solo una humildad agradecida. Quizás sea cierto lo que se dice, envejecer es aprender a mirar atrás sin miedo, sentir el pulso de los momentos cruciales y abrazarlos con ternura, como se abrazan las cicatrices o los recuerdos queridos. A lo largo de mi vida, he visto a mujeres y hombres extraviarse por seguir la moral ajena, a otros quebrarse de remordimiento por haberse atrevido apenas a cuestionar el mandato repetido. Yo elegí el riesgo, no sin dolor, pero sí con la convicción de que la fe no es estar de rodillas ante un altar, sino arrodillarse ante la herida de otro y decidir que vale la pena ensuciarse las manos. Creí durante años que la perfección estaba hecha de pureza y silencio, pero ahora sé que es la imperfección radical, la de quien ama y falla y aún así es capaz de volver a tender la mano, lo que nos acerca más a lo sagrado de cada día. No existe noche en la que no repase, aunque sea fugazmente, el precio pagado por este acto de amor. Pagué con el exilio de lo conocido, la ruptura necesaria con una iglesia que, muchas veces,
prefiere custodiar sus ritos antes que aliviar un sufrimiento. Pero la vida, generosa y paciente, me permitió encontrar una redención más ancha, la de una familia construida sin sangre ni mandato, la de una hija, y más tarde, de nietas que han crecido escuchando la verdad de su historia, sin miedo a los juicios de afuera. La renuncia al antiguo molde de virtud me regaló, paradójicamente, una santidad modesta, tejida de cuidados cotidianos, palabras tejidas al borde del fuego y manos curando heridas que ningún dogma veía. Hoy puedo decirlo con calma, sí, fui culpable. Culpable de elegir lo humano antes que lo abstracto, la compasión antes que el reglamento. Si alguna vez existe, más allá de esta tierra, un tribunal ante el cual deba presentarme, llevaré, sin esconderlas, mis manos manchadas de desobediencia y mis ojos llenos de memoria. Sé que el Dios al que aún hablo en mi soledad reconocerá el temblor y la determinación en mi voz, y quizás, solo quizás, incline la balanza, como yo lo hice, en favor de la vida y la ternura. Y así, mientras mis fuerzas me acompañen, busco dejar testimonio no para mi absolución, sino para quien algún día, tal vez, enfrente un abismo similar. No existen manuales para el coraje, tampoco reglas definitivas para el amor. Cada uno carga sus dudas y las resuelve cuando la noche parece interminable y la vida o la muerte de otro dependen de su respuesta. Sería yo mejor si hubiera callado, si hubiera dejado a Sani encadenada esperando la ayuda de un Dios poco práctico, ausente en la ribera lodosa de la vida? No lo creo. No lo quiero creer jamás. Así pues, usted que me ha leído hasta aquí, usted que tal vez lleva también cicatrices de elecciones complicadas, sepa que no hay vergüenza en elegir el riesgo de la compasión, en asumir la condena de los hombres para salvar a quien tiene menos que nada. Ninguna iglesia, ningún gobierno, ningún dogma puede privarnos del derecho a escuchar aquella voz íntima y antigua que nos exige actuar, a veces en contra de todo lo que nos enseñaron. Y si el precio es ser culpable, que así sea. Que el juicio de Dios, no el de los hombres, sea el único que valga la pena enfrentar cuando llegue el final de los días. ¿Y usted? ¿Se atrevería a salvar una vida, a una costa de perderlo todo? ¿Sería capaz de desafiar la regla cuando el dolor de otro le pida auxilio en la madrugada fría de su historia? Yo he contado la mía, con las manos abiertas y los ojos puestos en el horizonte. La culpa puede ser una cruz pesada, sí, pero también es la raíz de la libertad cuando se elige por amor. Y le aseguro, no hay mayor redención que mirar atrás y saber que, aunque el mundo condene, uno eligió la ternura y la dignidad, aun si, para ello, debió pecar ante los hombres y abrazar su propia conciencia.